Después de eso, me vengué de Jack y mi hermana Aurora, que se volvió a casar rápidamente. Mi nombre es Victoria, soy una oficinista de 32 años. Jack y yo hemos estado casados durante 2 años, nos conocimos a través de la presentación de un pariente y nos casamos. Mi familia era algo buena, pero solo teníamos hijas. Yo y Aurora, preocupada por un sucesor, un pariente le presentó a Jack diciendo que estaría bien incluso como yerno. Jack no se convirtió en hijo adoptivo, pero empezó a vivir con nosotros en la casa de mi familia. Perdí a mi madre hace unos años, así que Jack parecía muy amable con mi padre, pero algo que el pariente que lo presentó dijo antes de la boda se me quedó grabado. Sé que suena extraño decir esto después de presentarme a Jack, pero tenga cuidado con ese tipo, tiene algo por el dinero. A pesar de esta advertencia, Jack no parecía obsesionado con el dinero, así que seguí adelante con el matrimonio incluso después de casarme. La riqueza de mi padre, preguntaba casualmente sobre eso durante las bebidas, ya que papá no escondía nada. No me preocupé mucho. Jack también parecía interesado en Aurora, mi hermana. Ella es 5 años menor que yo, brillante y animada, lo que contrasta con mi comportamiento tranquilo. Ella también es más glamorosa. Jack se sorprendió la primera vez que vio a Aurora, ya que no se parecía en nada a mí. Tu hermana es muy diferente a ti. No es que ver a mi marido cautivado por mi hermana, que era tan diferente a mí, me dejó con sentimientos encontrados. Aún así, parecía relativo. Quien me presentó a Jack estaba preocupado de que no me casara y que no hubiera nadie que continuara la línea familiar. Pensé que no había necesidad de preocuparme por esas cosas en ese entonces debido a mi hermosa hermana, pero luego entendí por qué los parientes nos preocupaba que papá malcriara a Aurora. Después de la secundaria, la envió a la universidad y luego a una escuela vocacional. Ella no tenía ningún objetivo en particular, sino porque no quería trabajar. Mamá era más estricta y quería que consiguiera un trabajo después de la universidad, pero papá se negó y la envió a la escuela vocacional. Aurora inicialmente consiguió un trabajo en una empresa conocida de papá, pero lo dejó después de aproximadamente 6 meses. Me sorprendieron las excusas de Aurora cuando renunció a su trabajo. No puedo mostrar mis talentos en esa empresa que mamá y yo fuimos fundadas por. Como Aurora hablaba como si hubiera dominado su trabajo en solo medio año, pero papá creyó la historia de Aurora y rápidamente le consiguió otro trabajo poco después de unirse a la empresa. La salud de mamá se deterioró y terminó en el hospital una vez que mamá fue hospitalizada. Aurora visitó el hospital diariamente y seguía tomándose días libres en el trabajo. Ella también renunció a este trabajo y dijo que cuidaría de nuestra madre, aunque decía ser madre lactante. Simplemente se sentaba en la habitación hablando o mirando su teléfono inteligente en la sala de espera. Tuve que ir a buscar la ropa de mi madre y cambiarla por otra nueva mientras estaba en el hospital y Aurora era inútil. Aunque hubiera sido bueno para mamá tener a alguien con quien hablar, su condición empeoró tanto después de un mes en el hospital que ni siquiera podía. Aurora se mudó a vivir sola y trabajando a tiempo parcial. No podía pagar el alquiler por su cuenta, así que papá la ayudaba con el alquiler y los servicios públicos mientras ella gastaba sus ganancias en ocio. Cuando el dinero del trabajo a tiempo parcial por sí solo no era suficiente, acudía a papá y le devolvía un subsidio. Cuando mamá estaba cerca, era estricta con Aurora, así que papá no le daba dinero, pero ahora es bastante generoso con ella. No me importaba mucho pensar que mientras papá y Aurora fueran felices, no habría ningún problema incluso después de que me casé y comencé viviendo con mi esposo Jack en la casa de mi familia. Papá continuó dándole una mesada a Aurora. No me di cuenta en ese momento, pero Aurora también le estaba pidiendo dinero a Jack y él con mucho gusto se lo dio. Parecía que no podía negarse cuando mi hermoso se lo pidió. La hermana dice que mantenga esta asignación en secreto para Victoria. Podría ponerse celosa si descubre que Aurora iría a trabajar cuando quisiera y viviría del dinero que recibió de papá y mi esposo, pero este estilo de vida suyo no podría durar para siempre. Comenzó cuando mi padre se cayó y tuvo que ser hospitalizado. Logré visitar a papá en el hospital a pesar de mi apretada agenda de trabajo, pero Aurora no apareció. En lugar de eso comenzó a llamarme exigiendo dinero. Papá me ha estado dando dinero todos los meses, así que deberías continuar. Padre enfermo. Quise colgarla, pero al ver que estaba en problemas le pregunté sobre el dinero que papá le daba. ¿Cuánto te daba papá cada mes? Deberías conseguir un trabajo y vivir de tus propias ganancias. Ella respondió malhumorada. Deja de regañar.
Él me dio $1,000 al mes y eso sin incluir el alquiler. Me horroricé por el orgullo con el que dijo que la cantidad que daba una suma tan grande mensual ciertamente no la alentaría a trabajar en serio. Había pensado que papá se recuperaría pronto, así que no pensé gran parte de seguir dándole dinero a Aurora. Sin embargo, la condición de papá empeoró repentinamente y rápidamente me comuniqué con nuestros familiares. El médico nos informó que papá estaba en una condición crítica, lo que me sorprendió profundamente. Deseé el apoyo de Jack durante este tiempo, pero él estaba ocupado con el trabajo y me quedé sin palabras por su fijación en la herencia al darme cuenta de lo que querían decir los parientes cuando advirtieron sobre su interés en el dinero. Cuando le conté a Aurora por teléfono sobre el estado crítico de papá, ella solo estaba preocupada por su mesada. No es que importe, pero tienes que asegurarte de seguir dándome mi dinero todos los meses. No puedo vivir sin eso dinero. Su llamada terminó abruptamente. Me enfurecí, pero también me molestó escuchar levemente la voz de un hombre de fondo que sonaba familiar y me dio un mal presentimiento. Un mes después, papá falleció y ni ahora ni Jack estuvieron allí en sus últimos momentos después de haber experimentado la experiencia de mamá. Funeral. Sabía lo desalentadores que eran los preparativos del funeral. Para empeorar las cosas, ni Jack ni Aurora ayudaron y Aurora ni siquiera asistió al funeral. Jack apareció pero se fue inmediatamente después de afirmar que tenía trabajo. ¿Qué le pasó a tu esposo? ¿No es extraño que el otro esposo no esté aquí? Solo pude responder con una sonrisa de arroz. Dijo que está ocupado con el trabajo y tuvo que dejar a familiares que escuchen mi historia adentro, y sentí ganas de suspirar. También después de mí el funeral de mi padre finalmente terminó y pude dar un suspiro de alivio. Patrimonio tal como lo llevaba el pariente antes de nuestro matrimonio. Decepcionado al ver su verdadera naturaleza, respondí con indiferencia: Aurora recibe $10 millones y yo no recibo nada. Ni siquiera había iniciado conversaciones con el abogado y el funeral acababa de terminar. Estaba lejos de arreglar mis sentimientos al ver a Jack hablar alegremente sobre la herencia. Sentí ganas de reírme enojado creyendo mis palabras. Jack inmediatamente gritó que no puedes heredar la propiedad. Ya no te necesito, divorciémonos ahora mismo. Sentí lo mismo y repliqué: hagámoslo. Te casaste conmigo por la herencia de papá. De todos modos, con mucho gusto me divorciaré de ti. Gritando esto, le entregué los papeles de divorcio preparados a mi esposo como si esperara que esto sucediera. Jack estaba un poco huido cuando le entregué el papel de divorcio, pero los dijo tal como estaban. Al salir de la casa, lanzó un discurso de despedida: me divorcio de ti, que no heredas nada, y me caso con tu hermana Aurora para obtener los $10 millones. Inmediatamente fui al ayuntamiento y solicité el divorcio, aliviado de deshacerme de un marido tan despreciable. Al día siguiente, Jack presentó un registro de matrimonio con Aurora. Unos días después, me llamó todavía creyendo la historia de la herencia. ¿Cuándo vas a iniciar el proceso de herencia? Date prisa y dale a Aurora los $10 millones. Gritó. Había estado esperando esta llamada. No quiero contactarlo después de que se fue. Le respondo a mi exmarido en tono clerical: nos vemos en nuestra casa este domingo para discutir. Estaré listo con el papeleo. Pensando que estaba a punto de recibir una fortuna, Jack colgó encantado, pero poco sabía lo que vendría el fin de semana. Jack y Aurora se sorprendieron al ver a un abogado en la casa, pero Jack pareció convencerse a sí mismo diciendo: supongo que necesitamos un mentiroso para heredar una cantidad tan grande. Entonces el mentiroso se volvió hacia Jack y le dijo una mirada curiosa y comenzó antes de discutir la herencia, un asunto del reclamo de pensión alimenticia de su ex esposa Victoria en su contra. Jack el Lillar le mostró a Jack varias fotos que muestran a mi ex esposo con mi hermana saliendo de su casa y está bien. Salí con el abogado y comencé a hablar con Jack. Las fotos son evidencia de tu aventura antes de que finalizara el divorcio, por lo que tendrás que pagarle a Alan. Inmediatamente le pedí al abogado que investigara la infidelidad de Jack después de escucharlo hablar sobre la herencia por teléfono con Aurora. Conmigo ocupado en el funeral de papá, Jack y Aurora deben haber bajado la guardia al reunirse en su casa a menudo, lo que generó muchas pruebas. El tema cambió rápidamente de herencia a Limón, dejando a Jack, y ahora fundaron a Limón. No es nada comparado con la herencia de $10 millones. Lo pagaré de inmediato. Firmó con arrogancia los documentos de pensión alimenticia que le entregó el mentiroso.
Confirmé esto y luego le dije a mi exmarido, sé feliz con Aurora, que no recibió herencia y como firmaste los papeles, asegúrate de pagar la pensión alimenticia en el momento en que Aurora. Escuché sobre su herencia cero, gritó, ¿por qué mi herencia no es nada? Se supone que debo recibir 10 millones de dólares. La cara de Jack se puso roja de ira. No hay manera de que la herencia sea cero. No permitiré que te lo guardes todo para ti. El mentiroso me explicó duramente. Para ellos, Aurora, no estás legalmente relacionada con tu difunto padre ya que él nunca te adoptó legalmente, él era tu padrastro, por lo que no tienes derecho a ninguna herencia. Tuve que explicarle esto a Aurora, quien parecía completamente confundida, tal vez no lo recuerdes ya que tenías aproximadamente 1 año. Tenía 6 años cuando nuestros padres se volvieron a casar, pero lo recuerdo claramente. Recuerdo cuando nuestros padres se volvieron a casar. Tenía problemas con niños pequeños y pensaron que lo mejor era tener a alguien que mediara entre los padres y para que los dos se volvieran a casar mamá me trataba como a su propia hija y papá quería a Aurora tal vez papá la malcriaba más porque ella no era su hija biológica. Los familiares sospechaban que mamá se había casado con papá por su riqueza y se negó a permitir que papá adoptara legalmente a Aurora, por eso los familiares siempre me alentaron a casarme sabiendo que yo era el único heredero del patrimonio de papá. Afortunadamente, nuestros padres no tuvieron hijos juntos, lo que podría haber complicado la herencia. Incluso allí, tal vez eligieron no tener hijos para evitar futuras disputas de herencia. Pero nunca importó en nuestra vida diaria. Nuestros padres nunca le contaron a Aurora sobre sus respectivos matrimonios pasados y hoy cuál fue la primera vez que supo la verdad al darse cuenta de la situación el rostro de Jack pasó de rojo a pálido. Había firmado los papeles de la pensión alimenticia perdiendo lo esperado herencia y ahora debo pensión alimenticia. Mi exmarido me miró con el rostro pálido y me preguntó si mentiste cuando dijiste que Aurora tiene 10 millones de dólares y yo cero. Luché por contener la risa y respondí que por supuesto que era mentira. Fue mi venganza por tu infidelidad y no hay manera de que el patrimonio de papá valiera 10 millones de dólares, incluso mi padre, que era realmente rico, no tenía un patrimonio que valiera 10 millones de dólares. Aurora, que había estado en silencio hasta entonces, de repente estalló. Confié en la herencia de papá y gasté mucho de compras y ahora que Dad se ha ido, ¿quién me va a dar el dinero que solía dar? ¿Me vas a apoyar? Hermana mayor con una mirada asustada suplicó una respuesta. ¿Estás casada? ¿Tienes un marido en el que puedes confiar? No. Ya no me necesitas, deja que Jack te alimente. Así que estoy lleno de mí mismo y de repente Jack se arrodilló y comenzó a disculparse. Victoria, lo siento, me equivoqué, por favor, ¿podemos volver a estar juntos? El abogado que se preparaba para irse se rió al ver que el comportamiento previamente arrogante de Jack había desaparecido por completo, reemplazado por este lamentable espectáculo. Después de la discusión Jack y Aurora se fueron abatidos y parece que se divorciaron poco después de que Jack se casara con Aurora por The Inheritance y perdió interés en ella una vez que se dio cuenta de que no había fortuna porque se dijo a sí mismo que no podía cuidar de Aurora porque tenía que pagar la pensión alimenticia. A mí, como Jack no tenía propiedades, decidí que pagara la pensión alimenticia en cuotas de su salario mensual. El mentiroso me advirtió que de esta manera no habría riesgo de perder los pagos. Aurora ahora, sin el apoyo financiero de nuestro padre, comenzó a trabajar a regañadientes todos los días. Sin embargo, no pudo manejar sus deudas y eventualmente se declaró en bancarrota. Dejó su departamento y ahora se desconoce su paradero. Mi padre estaba pensando en mi hermana y la ayudó con dinero, pero debido a que él la mimó de esa manera, ella ya no puede hacerlo. Trabajo diligentemente y ahora vivo solo en nuestra casa familiar.